Regresamos una semana más con la continuación del herrero legendario y el enfrentamiento en contra de la gran demonio Belial. Ponte cómodo, prepara unos aperitivos y comenzamos. Belial es impactada por la técnica rompecielos que Kraugel copió de Piaro. Lawel se sorprende, debido a que esta es la primera vez que la salud de la gran demonio disminuye de forma perceptible. Anteriormente, incluso la habilidad destinado a morir de Piaro solo logró aturdirla. Los jugadores del gremio Overgeared se motivan al sentir que tienen al verdadero cielo sobre el cielo de su lado, y ordenan aguantar todo lo que puedan contra los súcubos. El santo de la espada no muestra intención de ceder, su arremetida se mantiene incesante. La gran demonio recibe golpes críticos, y una notificación del sistema revela que la maestría completa de espada de Kraugel provoca que, al empuñar una espada, se magnifiquen el daño de ataque, la velocidad de ataque, la tasa de crítico y el daño crítico. El agricultor legendario siente cómo la piel se le eriza al presenciar el nivel que Kraugel ha alcanzado. Sus estocadas son perfectas, simples y sin adornos. No les falta nada. Tampoco son excesivas, son simplemente perfectas. Por su parte, Belial estalla en una furia incontenible, amenazando a los humanos para que no osen subestimarla. El santo de la espada intenta defenderse de las llamas de la demonio, y para ello, hace uso de su habilidad tigre blanco agachado. Esta es una postura defensiva propia de un santo de la espada, que aumenta la defensa, la posibilidad de bloqueo y la evasión. Kraugel comprende que los ataques de un jugador de nivel 214 no pueden surtir efecto contra un jefe monstruo nombrado. No puede revelar aún todas sus cartas. Necesita descubrir las debilidades de la gran demonio. Desde fuera de la esfera que Belial invocó para traer el infierno al mundo humano, alguien observa la situación. La persona razona que los grandes demonios enfrentan sanciones por manifestarse en el reino humano. Sabe que es crucial ganar todo el tiempo posible desde fuera de ese infierno invocado, hasta que Kraugel logre descubrir las debilidades del demonio. Se revela que el jugador es Hao, el maestro del gremio Hades. Regresando a la batalla, la 32ª señora del infierno se burla de los insectos por tener estrategias tan patéticas como esquivar y resistir. Invocando algo expresa que grabará un siglo de llamas en los delgados huesos de los humanos. ¿Podéis considerar esto un honor? Este es el karma de la reina de las llamas, expresó Belial sacando un imponente bastón envuelto en llamas. Belial dispara una poderosa ráfaga de fuego, pero Kraugel la consigue esquivar hábilmente, valiéndose de su técnica flujo, los pasos característicos del santo de la espada. Los chicos confirman que las llamas de la gran demonio han alcanzado un nuevo nivel de poder gracias a este bastón. Tienes un trabajo de pie sin pasos de preparación. Tus técnicas son mejores que las del agricultor, pero sigues siendo un humano, declaró Belial atacando con su bastón al mismo tiempo. El ataque resulta verdaderamente rápido y consigue impactar en Kraugel. La reina de las llamas tiene algo en mente, y decide mostrarle a los insectos lo que se siente cuando el propio cielo se cae. Es entonces que un gigantesco y abrumador círculo mágico aparece en el cielo. El santo de la espada logra identificar un hechizo a gran escala de primer nivel, algo nunca antes visto en el escenario de Satisfy. Belial iba a utilizar la habilidad de Meteoro. Justo en ese instante una azada consigue que la gran demonio suelte su báculo, y alguien jala a Kraugel por la camiseta para sacarlo del lugar. Se trata de Piaro, quien lanza a Kraugel lo más lejos posible, asegurándose de que no reciba el impacto del hechizo. Disculpa por tener que arruinar tu diversión, pero este es un joven al que amo, le dijo el agricultor legendario a Belial, decidido a sacrificarse por Kraugel. Tras esto, la escena queda oculta por el brutal impacto de la habilidad Meteoro, la cual destroza por completo todo el campo de batalla y afecta a un sinfín de jugadores. Al disiparse el humo, las cámaras de los reporteros tratan de retransmitir lo que ha ocurrido. Meteoro se considera la habilidad definitiva más fuerte de todas, es incluso más poderosa que la definitiva de Hisoka. Los presentadores informan de que todos los miembros de Overgeared que estaban por debajo del nivel 300 han sido completamente masacrados. Después de toda esta destrucción, en el campo de batalla tan solo se pueden apreciar a los miembros más fuertes y algunas cámaras que graban el enfrentamiento. El sistema informa a Kraugel de que ha recibido 23.900 puntos de daño y ha sufrido un daño crítico. Gracias a su pasiva de clase legendaria resiste al daño de quemadura y a la confusión. Su brazo fue fracturado por el impacto y el daño físico no puede ser resistido con la pasiva legendaria. El santo de la espada por su parte busca preocupado a Piaro.
Al parecer el agricultor legendario fue capaz de sobrevivir al impacto pero está gravemente dañado y a merced de la gran demonio. Kraugel asume la culpa debido a que Piaro se sacrificó para poder salvarlo. Belial parece comprender que el muchacho es el sucesor de Müller, y por ello, amenaza con reducirlo a polvo. En el cielo, un círculo mágico vuelve a dibujarse, y los presentadores se asombran por la increíble cantidad de poder mágico que posee Belial, capaz de invocar un segundo meteoro. El estratega Lawel sabe que este ataque es inevitable y grita con preocupación, pues están a punto de perder a Piaro. La situación es interrumpida por una flecha en llamas que impacta de lleno en la frente de Belial. El dolor hace que la gran demonio suelte un grito. No comprende cómo es posible que una simple flecha de fuego logre dañar a la reina de las llamas. Sacándose de la flecha razona que las únicas llamas que la pueden dañar son las llamas de aquella bestia divina llamada Dios Fénix, no sabe cómo es esto posible. Entonces alguien hace uso de la habilidad Regulación del Infierno. Esta habilidad provoca que las debilitaciones del 32º infierno se cancelen temporalmente, además de que la fuerza de la gran demonio número 32, Belial, se debilita significativamente. Una ventana informa de que el casteo de la habilidad Meteoro se ha cancelado debido a que no se tiene el mana necesario, esto parece confundir a la gran demonio. Inmediatamente después, Belial es impactada por un proyectil que la golpea en toda la cara. Con este golpe, la reina de las llamas siente que su energía demoníaca se está desvaneciendo. Parece que fue golpeada por una bomba purificadora. Belial siente una sensación de peligro no solo por la bomba purificadora, es como si todos sus sentidos le gritaran que está en peligro. Belial siente la presencia de aquel que destruyó 5 infiernos. A diferencia del santo de la espada Müller, quien luchó contra los grandes demonios que aparecieron en el reino humano, esta persona se adentró en el mismo infierno para cazarlos. Se trata del enemigo natural de los demonios, el cazador de demonios. El sistema informa que el cazador de demonios posee la voluntad de diezmar el infierno y está afectando directamente al infierno número 32. Yizuka toma la delantera y declara que ella fue quien impactó un golpe primero en la demonio. Pero Yura no piensa quedarse atrás y aclara que su impacto fue, de hecho, más directo. Al parecer, los refuerzos de Patrian han llegado al lugar, y con su presencia, nuestros protagonistas quizás logren encontrar una oportunidad. Lawel celebra la llegada de Pon y Uroi. Les pide encargarse de los súcubos, pues con todos unidos, podrán acabar con Belial en su actual estado debilitado. La reina de las llamas confirma sus sospechas e identifica la maldita arma del anterior cazador de demonios Alex. Encima las llamas del Fénix rojo le causan daño múltiple. Belial necesita recuperarse mientras esquiva. Al ataque se suma Kraugel, quien consigue impactar un corte vertical sobre la gran demonio mientras andaba distraída. El santo de la espada tan solo le está causando heridas leves, pero sigue atravesándola desde puntos ciegos. Esta no es la presión que un insecto debería ser capaz de producir. Belial supone que el aura de antes debía pertenecer al sucesor del santo de la espada Müller. Desgraciadamente su discurso es interrumpido por una combinación de ataques de Kraugel y Pon. Los contrincantes de Belial son un santo de la espada, una cazadora de demonios, un agricultor que es igual de poderoso que ellos, y una arquera que posee un arco con las llamas del dios Fénix. Belial nunca imaginó que todos estos bastardos que aparecen una vez en cada generación, hayan aparecido todos al mismo tiempo. La señora del infierno maldice su suerte por haber descendido al reino humano en esta era. Todo cree que es por culpa de la maldición de la diosa Rebeca. En ese instante, una imponente explosión envuelve a la gran demonio de la nada. Mostrando una nueva apariencia, Belial anuncia que se quitará esta piel usada para deslumbrar a los humanos y revelará así su verdadera identidad. El infierno invocado empieza a emitir una energía muy intensa en su exterior. Belial afirma que aun si no recibe el poder del infierno, aún puede destruir a los humanos de un solo golpe. Dado a que las leyendas todavía no se han desarrollado completamente, siguen sin ser adversarios contra ella. El sistema informa que Belial ha revelado su verdadera forma. Es la reina de la oscuridad que se traga al mundo con miedo, también es la reina de las llamas que prende fuego al mundo, y por último el rey de las mentiras que pisotea el mundo. Ahora que ha mostrado su verdadera forma, Belial declara que no dejará sobrevivir a nadie. Lawel pensó que con la ayuda de Patrian había una oportunidad, pero nunca imaginó que el poder mágico de Belial pudiera aumentar tanto. Incluso con las mejores y curaciones de Damián no será suficiente. Piaro se levanta.
pidiéndole a los jóvenes que no se desesperen. Les asegura que todavía tienen mucho tiempo, y que, mientras exista un camino, el futuro puede cambiar. «Dejad que los mayores se enfrenten primero», dijo el agricultor legendario, dando un paso al frente con la intención de conseguir tiempo valioso. La Gran Demonio razona que el sucesor de Müller es quien tiene mayor potencial, pero sus ataques son leves. En este momento, el granjero es la mayor amenaza. Menciona que si el anciano tiene tantas ganas de morir, cumplirá su deseo. Entonces Piaro es golpeado por una flecha en la espalda. El resto de los miembros también recibe impactos. Y Belial se burla de los humanos por ser atacados por sus propios aliados. Supone que ya han caído en la desesperación. En ese momento, los jóvenes comienzan a ser curados por las llamas del dios Fénix. El gremio Overgeared se estaba recuperando. Piaro, si estás cansado deberías descansar ya que al gremio aún le queda mucha energía, mencionó Hishuka desde lo lejos. Lanzarse a morir sin decir una palabra también cuenta como traición, aclaró Hishuka mientras curaba a los aliados junto al rey Maxon. Una ventana nos informa de que las flechas de Hishuka curan a los aliados. Uroi se une a la batalla e insulta al monstruo. Los insultos del orador molestan a Belial, que centra su atención en el insecto. Yura no desaprovecha esta oportunidad y agradece a su compañero por tomar el agro. Toma su rifle y hace uso de su habilidad Luz de la Destrucción. Este ataque impacta de lleno a la Gran Demonio, atravesando su cabeza. Belial grita a causa del dolor, pero más aún que el dolor, siente como su poder demoníaco desaparece debido al ataque de Yura. El sistema informa de que la habilidad Luz de Destrucción al nivel 1 solo puede utilizarse en contra grandes demonios. Infringe el 2070% del poder de ataque de Yura y el 3430% de su poder mágico al objetivo. Inflige daño perfectamente según la cantidad de esencias demoníacas consumidas. Atraviesa hasta 5 enemigos de tipo demonio en línea recta. El daño se aplicará por igual a todos. Todos los objetivos pierden temporalmente energía demoníaca. Los demonios sin energía demoníaca pierden sus características únicas, tienen todas sus estadísticas reducidas en un 50%, y no pueden sanar durante 3 minutos. La habilidad tiene un enfriamiento de 4 horas o 2 horas y se utiliza en el infierno. Tiene un coste de maná de 1799 puntos, y un coste esencia demoníaca que va de 5 a 500 puntos. Yura lamenta carecer de esencias demoníacas, y sus estadísticas se concentran en la fuerza e inteligencia, por lo que las estadísticas de combate de Yura son bajas. Aún así, esta habilidad tiene daño garantizado. Damián nota que el enemigo está tropezándose, y aplica sus potenciadores sobre los chicos. Isabel y Piaro entienden la situación y cargan al ataque. Dicho esto, ambos impactan sus golpes mientras Belial sigue aturdida por el ataque de Yura. La Gran Demonio siente que la lanza bendecida por Rebeca es fuerte, pero el agricultor la golpea aún más fuerte y de manera constante. Al tener las estadísticas reducidas, le resulta más difícil esquivar, y está recibiendo mucho daño. Ahora que la Gran Demonio está debilitada, Kraugel siente que es su oportunidad y comienza a cargar un ataque. Alzando su espada, el cielo sobre el cielo, Kraugel estaba decidido a cortar todo lo que hubiera bajo el cielo. El santo de la espada había hecho uso de su habilidad espada espacial. Este corte es verdaderamente poderoso y divide en dos a Belial, causando un daño crítico. El ataque de Kraugel resulta tan poderoso que divide incluso el infierno de Belial. El sistema informa que el poder del santo de la espada se expresa plenamente, dividiendo los mares por donde pasa. Asimismo, el sistema anuncia que la espada definitiva de Kraugel divide el mundo, y la gente no comprende qué es ese corte que la espada deja a su paso. Al tranquilizarse, los jugadores no saben qué fue eso, pero no quieren morir sin haber besado a nadie. Al ver que la cosa ha terminado, los chicos levantan la mirada cuestionándose qué fue eso. El sistema informa de que el poder del dios de la tierra Garion se ha activado. Todo lo que se dividió se ha restaurado como si hubiera sido una mentira. Kraugel le causó más de 11 millones de puntos de daño al objetivo. El objetivo recibió daño irreversible. Todas las estadísticas de la Gran Demonio se reducen en un 20%, y todas sus velocidades se reducen en un 50%. La debilidad del objetivo ha sido expuesta. Durante 30 segundos todos los ataques son críticos y el daño aumenta en un 1,5%. El objetivo no puede resistir a todos estos efectos negativos de estado. Kraugel tan solo vino hasta aquí porque confiaba en que podría sellar a este gran demonio.
Los presentadores no pueden creer que el santo de la espada Kraugel realmente haya podido dividir el mundo en dos. Gritan entonces que el cielo sobre el cielo seguirá siendo el eterno jugador más fuerte de Satisfy. Expresan que, finalmente, el mundo ha presenciado el poder que Kraugel obtuvo al renunciar a su puesto en las clasificaciones. En el mundo real, Sege percibe el sentimiento de urgencia en su hermano. Es porque está presenciando el crecimiento de sus compañeros mientras se aferran con todo lo que tienen. Los buenos amigos también son buenos rivales que chocan entre sí para crecer, elevándose como las olas. Sege puede ver que su hermano mayor ha conseguido un gran amigo. Mientras tanto, Grid sigue tratando de asimilar que este bastardo loco haya podido partir el propio mundo en dos con un solo ataque de su espada. Vale, mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación, y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.